El día de hoy vamos a platicar de la película de Amityville que más recientemente se ha agregado a Amazon Prime. Esta película la acaban de agregar la semana pasada, por si la quieres ver y eres de México, ya la puedes disfrutar en Amazon Prime. El origen del terror en Amityville del 2015. En Estados Unidos esta película salió como The Unspoken, y antes de empezar con el tema quiero advertirte que este video tiene spoilers bien cañones para que tomes tus precauciones. Al final de este video también te voy a exponer la verdad de lo que pasó en la casa de Amityville y todo el escándalo que está alrededor de esta casa. ¿Fue o no fue un fraude? Aquí te lo voy a decir. Primero vamos a platicar de The Unspoken. El primer problema al cual me enfrenté al terminar de ver Amityville Unspoken fue: Dios mío, ¿en dónde encajo esta película? ¿Es canon de Amityville? ¿Es una precuela no oficial? ¿En dónde encaja Unspoken? ¿En Amityville 1? ¿En Amityville 2? ¿En La Posesión? ¿En Amityville Dollhouse? ¿Amityville New Generation? ¿Amityville El Despertar? ¿El culto a Amityville? ¿En dónde? Fue todo un lío y tuve que verlas todas de nuevo para poder hacer este video, lo cual fue todo un placer, se los comparto. Después de analizar seriamente la situación, llegué a la conclusión de que Amityville Unspoken es una precuela no oficial de Amityville 1. Terror en Amityville de 1978. The Unspoken se alinea con producciones como Amityville Dollhouse y Amityville A New Generation porque usan como referencia a la casa de Amityville como un gancho, pero su narrativa independiente hace de The Unspoken un homenaje más que una película canónica de la saga de Amityville. ¿Es buena? ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena. Aparte, no tienes que pagar por ella, ya que viene incluida con tu suscripción a Amazon Prime. Amityville The Unspoken es una precuela no oficial de Amityville. Yo en lo personal no la había visto hasta hace unos días y me gustó, sí me gustó mucho porque te ofrece una versión muy diferente de lo que pudo haber pasado en la casa embrujada de Amityville. Te dan a entender que los poltergeists y los fenómenos paranormales fueron causados por la telequinesis de este niño y de su madre, que al parecer son extraterrestres. Bueno, esa es la conclusión que yo saqué. De hecho, la película no te lo pone nada claro. Su final ambiguo, libre a interpretaciones e irresoluto es el punto más débil de The Unspoken. El director Sheldon Wilson nunca te especifica de dónde vienen el niño y la mamá, ya que en la película te aclaran que no son seres humanos, que no son seres de este mundo, y esto te deja en muchas dudas. Te preguntas entonces qué son y de dónde vienen. ¿Son seres extraterrestres? ¿Son demonios interdimensionales con poderes telequinéticos? ¿Qué son? El director Sheldon Wilson desde el 2015, desde que sacó esta película de Amityville, no ha sacado otras entregas. La última entrega antes de The Unspoken fue Scarecrow, la maldición del espantapájaros, en el 2013. No es un director muy conocido que digamos, al menos yo solamente lo conocía por la película del espantapájaros, que me pareció pasable. Sheldon Wilson deja muchos hilos sueltos en esta película, pero admito que el giro de la trama, el giro que le dio a Amityville me parece muy creativo. Lástima que no lo supo desarrollar. La película desde el inicio te saca de onda porque esta no es la casa de Amityville. Te das cuenta que nada que ver con la casa que todos conocemos, y eso a mí se me hizo muy desconcertante porque yo me esperaba ver la casa típica de Amityville con ojitos. Al inicio de la película pensé que estaba viendo otra película que no tenía nada que ver con Amityville, porque en la franquicia de Amityville la casa es la estrella, la casa cuyas ventanas parecen ojitos. Esa es la verdadera casa de Amityville y no la que vemos en The Unspoken. Por eso se llama Unspoken, me parece, porque se sobreentiende que están hablando de Amityville, se sobreentiende que es una referencia a Amityville. A pesar de ese enorme detalle de la casa que no es la casa de Amityville, la película empieza muy bien hasta eso. Empieza muy fuerte, con buenos efectos prácticos, con matanzas, empieza violenta, pero no pudo sostener la intensidad durante la película el director. Me da la impresión que el director se cansó intelectualmente muy rápido, o que quizá tenía prisa por terminar el rodaje. Empezó muy bien hasta eso la película, con un medio tiempo aguado y un final que resultó ambiguo. El final no es malo, ojo, es ambiguo pero no es malo. La película está buena, solo que me parece que podía haber dado mucho más. The Unspoken, o como salió en México, El origen del terror en Amityville del 2015, es una película de bajo presupuesto ambientada en 1977, cuando la familia Anderson desapareció sin dejar rastro de su casa.
ubicada en un pueblo rural de los Estados Unidos. 17 años después, una madre soltera de nombre Jenny, interpretada por Pascal Hutton, y su hijo Adrián se mudan a esta casa maldita y parecen estar muy a gusto con la idea de vivir en la casa embrujada. Angela, interpretada por Jodelle Ferland, es una adolescente que necesita dinero porque su papá está desempleado. De hecho, Angela tiene una conexión indirectamente con la casa embrujada porque su madre se volvió loca en la misma casa. Falleció dejando a su padre viudo y Angela se quedó huérfana de madre. Angela entonces acepta trabajar como niñera de Adrián, un niño que al parecer está profundamente traumado y que no puede hablar. De pronto hay fenómenos extraños que comienzan a ocurrir, muy típicos de este tipo de películas: muebles que se mueven solos, ruidos inexplicables, visiones tenebrosas. Angela descubre que la casa tiene un pasado oscuro y que la presencia sobrenatural parece estar conectada de algún modo con el niño mudo Adrián. La trama entonces se complica con la aparición de un grupo de jóvenes delincuentes liderados por Luther, quienes buscan recuperar una reserva de drogas que dejaron escondida en la casa cuando estaba abandonada. Esto lleva a un clímax que nos lleva a un giro de la trama inesperado sobre el origen de los poltergeist. Es el niño entonces, con sus poderes telequinéticos, quien está causando todos estos fenómenos paranormales. Es el niño, a través de la telequinesis, quien mata también a los delincuentes en su intento por defender a Angela. The Unspoken combina elementos de casas embrujadas con un thriller policíaco. La película se apoya mucho también en jump scares, y la gran mayoría muy falsos, y esto sí afecta. Reduce mucho la tensión de la película cuando el jump scare es ocasionado por un gato o por ruidos inofensivos. El clímax de la película y el final se desarrolla durante el día, y eso también es un punto menos porque es un obstáculo para crear un ambiente que dé miedo. No da miedo si los fenómenos paranormales ocurren de día, no está bien ambientada. Lo bueno de esta película es el giro final, que recontextualiza todos los eventos, aunque el final puede ser ambiguo, puede ser un poco confuso, porque eso sí, no explora ni especifica si el niño y la mamá son extraterrestres o son demonios interdimensionales, y está muy chafa que se lo dejen a la interpretación de uno. The Unspoken incluye también referencias a rituales satánicos, pero no profundiza en el satanismo ni en lo sobrenatural, y esto hace que sea una película de terror genérica, una película entre muchas otras películas de casas embrujadas. No es una película especial como Terror en Amityville o como La Posesión. Incluso creo que Dollhouse es mucho mejor que The Unspoken en este aspecto y en muchos otros. Con respecto a las actuaciones, me gustó mucho la interpretación de Jodelle Ferland como Angela. A Jodelle Ferland quizás también la recuerdes por Silent Hill y The Cabin in the Woods. Me gustó también el giro final de los seres interdimensionales. La mamá y el niño al final dicen que seres como ellos son los causantes de todos los eventos paranormales en las casas embrujadas alrededor del mundo, y que la gente con sus creencias arcaicas creen que se debe a magia negra, pero no especifican qué son realmente. Solamente dicen que no son humanos, que no son de nuestra especie, y esto me pareció muy original, ya que esto no se había visto en ninguna entrega de Amityville. Pero este giro de la trama, a mi gusto, no está bien ejecutado, deja muchos hilos, el guión es un tanto predecible a excepción del final, la narrativa es desordenada. The Unspoken mezcla elementos de terror sobrenatural con un thriller criminal y al final no resuelve absolutamente nada. Los personajes no generan suficiente empatía, pero a pesar de todo esto que te estoy diciendo, la película sí cumple, sí es entretenida. Al final el niño mata a todos con sus poderes telequinéticos y el niño y su mamá se van rumbo a Amityville, dándote a entender que la siguiente parada de estos seres interdimensionales con poderes telequinéticos es la famosa casa de Amityville con ojitos, y hasta el final te das cuenta que es una precuela. Y me pareció interesante el planteamiento que hace el director con The Unspoken, pero le faltó más desarrollo a su idea. Este planteamiento no estuvo bien ejecutado. Quizá llevaba prisa por terminar el rodaje y el dinero se le estaba terminando, lo que es común en películas de bajo presupuesto. A veces por las prisas y el temor de que se termine el dinero, las terminan demasiado rápido, ya que hacer una película es algo muy caro. Hay que pagar a muchas personas y quiero pensar que por las prisas no terminaron bien esta película.
película, lo cual es una verdadera lástima porque créanme, Amityville Unspoken tenía para dar mucho más. Está buena a pesar de todos los puntos débiles que le encontré. Está buena porque a final de cuentas sí te entretiene, me entretuvo y me dio mucha curiosidad cómo terminaba. A pesar de un guión predecible, el final me sorprendió y me agradó esta nueva forma de ver los fenómenos paranormales en Amityville. Y con respecto a la leyenda de la verdadera casa de Amityville es algo muy interesante y quiero plantearlo también en este video. Si no has visto ninguna película de Amityville, te recomiendo que veas Terror en Amityville de 1979. Es la primera, es la original. La primera película de esta franquicia está buenísima y si quieren que haga un especial de todas las películas de Amityville, con gusto lo haré. Solo házmelo saber con tu comentario aquí en la cajita de comentarios. Y si te gusta mi contenido, suscríbete a Crypto TV para que no te pierdas ninguna de nuestras entregas. La leyenda de Amityville es una de las historias de casas embrujadas más famosas del mundo. Esta leyenda está basada en eventos reales que ocurrieron en una casa ubicada en el 112 Ocean Avenue en Amityville, Nueva York. La historia combina hechos documentados como los asesinatos de la familia DeFeo con afirmaciones controvertidas sobre fenómenos paranormales reportados por la familia Lutz, que inspiraron el libro de Amityville Horror de 1977 de Jay Anson y también inspiraron la posterior franquicia de películas de Amityville. Lo que sí fue real fue el crimen que sucedió en esa casa. En la madrugada del 13 de noviembre de 1974, Ronald Joseph Butch DeFeo Jr., de 23 años, asesinó a 6 miembros de su propia familia en la casa del 112 Ocean Avenue, una residencia colonial holandesa de 3 pisos construida en 1924. Las víctimas fueron el señor Ronald DeFeo, de 43 años, Louise DeFeo, de 43 años, que era la esposa de Ronald, Dawn DeFeo, de 18 años, que era la hermana, Alison DeFeo, otra hermana de 13 años, Mark DeFeo, el hermanito de 12 años, y John Matthew DeFeo, el hermano menor de 9 años. Ronald DeFeo Jr. usó un rifle Marlin 33C de calibre 35 para disparar a sus familiares mientras ellos dormían. Los asesinatos ocurrieron alrededor de las 3 de la madrugada y todos los cuerpos fueron encontrados boca abajo en sus camas, lo que generó especulaciones sobre cómo no se despertaron durante los disparos. Ronald Jr. inicialmente afirmó que una mafia había cometido los crímenes, pero luego confesó su crimen y fue condenado por 6 cargos de asesinato en segundo grado el 21 de noviembre de 1975 y sentenciado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Murió en prisión el 12 de marzo del 2021 a los 69 años. Ronald Jr. afirmó haber actuado bajo la influencia de voces que le ordenaban matar, lo que algunos interpretaron como un intento de alegar locura. Sin embargo, las investigaciones apuntan a motivos más terrenales. Apuntan a tensiones familiares, abuso doméstico por parte de Ronald Sr., consumo de drogas de Ronald Jr., que consumía heroína y LSD, y disputas por dinero. Se especuló que Ronald Jr. buscaba quedarse con la herencia y con el seguro de vida de sus papás. Los investigadores encontraron aspectos muy desconcertantes, como la falta de evidencia de que los vecinos escucharan los disparos, a pesar de que el rifle no tenía silenciador, y el hecho de que las víctimas no mostraran signos de haberse movido durante los asesinatos. Esto alimentó teorías paranormales, aunque expertos sugieren que el ruido pudo ser amortiguado por las paredes de la casa o que las víctimas estaban profundamente dormidas, quizás drogadas, posiblemente bajo la influencia de sedantes, aunque no se encontraron sedantes en las autopsias. Ahora bien, los Lutz y los fenómenos paranormales. Les cuento que después de esta tragedia, otra familia se mudó a la casa de Amityville, los Lutz. En diciembre de 1975, George Lutz, de 28 años, y Katie Lutz, de 30 años, junto con sus 3 hijos, Daniel, Christopher y Melissa, compraron la casa del 112 Ocean Avenue por $80,000, un precio significativamente bajo debido a los asesinatos. La pareja estaba al tanto de la tragedia de los DeFeo, pero no creían en fantasmas y veían la compra como una ganga, como una verdadera oportunidad económica. Llegaron los Lutz entonces a su nueva casa el 18 de diciembre del 75, pero abandonaron la casa 28 días después, como que ya traían un plan hecho.
Abandonaron la casa el 14 de enero de 1976 afirmando que habían experimentado fenómenos paranormales aterradores. Según los Lutz, durante su breve estancia la casa fue escenario de eventos sobrenaturales, muchos de los cuales fueron detallados en el libro de Amityville Horror de Jay Anson, basado en entrevistas con la familia. Algunos de los fenómenos reportados incluyen sonidos y presencias, ruidos de pasos, puertas que se cerraban solas, música de una banda militar en la noche y una sensación constante de ser observados. También refirieron que aparecieron olores fétidos inexplicables y moscas que aparecían solamente en invierno. También dijeron que había baba verde saliendo de las paredes y muebles y objetos que se movían solos. También reportaron que el padre de familia George se despertaba todas las noches a las 3:15 de la madrugada, la hora del diablo, la hora de los asesinatos. Refirieron también cambios en la personalidad porque se volvió irritable el papá y Katie afirmó tener pesadillas y sentir presencias tocándola. Pero la historia de los Lutz, aunque parece ser muy perturbadora, parece ser un fraude. William Weber, el abogado de Ronald DeFeo Jr., sí, el abogado del asesino, afirmó en 1979 que los Lutz inventaron la historia de la casa embrujada en colaboración con él. Así es, el abogado les ayudó a mentir. Durante varias botellas de vino, durante varias borracheras, según Weber, el abogado del asesino, los Lutz, que enfrentaban problemas económicos, vieron la gran oportunidad de capitalizar la tragedia de los DeFeo. Los Lutz, por supuesto, negaron estas acusaciones y pasaron pruebas de polígrafo, aunque sabemos que la fiabilidad del polígrafo es debatida. Sin embargo, salieron inmediatamente de la casa con todo el dinero que ganaron y eso precisamente, su rápida salida de la casa y el éxito del libro levantaron sospechas. También otra cosa que vas a encontrar muy interesante es que Stephen Kaplan, un parapsicólogo muy reconocido, examinó la casa y concluyó que no había evidencia de actividad paranormal, acusando a los Lutz de fabricar toda la historia. La teoría más aceptada entre los escépticos es que los Lutz, enfrentando terribles deudas y el alto costo de mantener la casa, exageraron los eventos para crear una historia vendible. Porque eso sí, hasta hoy en día el libro y las películas han generado ingresos muy significativos y déjenme decirles que también los Lutz enfrentaron demandas legales de los siguientes propietarios de la casa por la publicidad no deseada y por todas las molestias. La casa cambió de manos varias veces, en el 87, en el 97, en el 2010, en el 2017 y ningún propietario posterior reportó ninguna actividad paranormal, ningún fantasma, ninguna baba verde, nada. Y muchos, eso sí, se quejaron de los turistas, de los chismosos y de los mirones atraídos por la leyenda. En el 2025, la casa de Amityville sigue siendo una residencia privada. Su dirección fue cambiada de 112 Ocean Avenue a otra numeración para reducir la atención de los chismosos. También cambiaron la forma de las icónicas ventanas en forma de ojitos que daban a la casa su aspecto embrujada. Fueron reemplazadas en una renovación, así como lo estás viendo en esta imagen. A mí en lo personal me gustaba más la casa con ojitos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Hay fantasmas o hay gente queriendo sacar tajada económica con una tragedia familiar? Quiero leer sus opiniones porque hemos llegado al final de este videoprograma y si el contenido te gusta, te pido por favor que lo compartas con un amigo o con una amiga a quien también le gusten las películas de terror y que le gusten estos temas que bien sabes no son para cualquier persona. Gracias a mi familia por apoyarme a que Crypto TV sea una realidad y un saludo enorme a nuestros suscriptores que nos escriben y que nos apoyan con sus likes, son lo máximo. Nos vemos en el siguiente video si el creador del universo así lo dispone.